No te vayas. Futuros desiertos. Bienvenida, bienvenido. Tu destino es ineludible. Tu consideración del mismo también. ¿Qué desea? ¿Ciencia ficción? ¿Literatura? ¿Series? ¿Ciencia ficción? ¿Literatura? ¿Ciencia ficción? ¿Literatura? ¿Ciencia ficción? Realidad. Aquí lo tenemos. Y más. Personas humanas y entidades inteligentes, ajusten sus dispositivos de recepción y escucha. Naveguemos por los tiempos en estas ondas de sonido, transmitiendo desde un punto incierto en el Pacífico. Soy el profesor Distopías, y esto es Futuros desiertos. Transmisión entrante. Buenos tiempos. Bienvenidas, bienvenidos a la segunda temporada de Futuros Desiertos. Habrán notado que ha habido cambios. El punto de transmisión deberá mantenerse bajo resguardo para que siga permaneciendo incierto. Al término de la temporada pasada recibí extraños mensajes de procedencia desconocida. El contenido de estos se dará a conocer a su debido tiempo. Mientras llega el momento propicio, hablemos de ciencia ficción. Y qué mejor manera de comenzar una nueva temporada si no es con una de las obras más influyentes de nuestra era. Fundación. Tiempo, civilización y barbarie. Un diálogo con el devenir histórico mismo. El punto de partida hacia el pasado y hacia el futuro de la especie humana en su búsqueda de comprensión de la crisis y la trascendencia. ¿Es acaso nuestra naturaleza conflictiva? Yo diría que sí. Comencemos. Francamente, hablar de Isaac Asimov me produce profunda emoción. Más allá de la emoción que pueda producir la película del momento o el nuevo disco de un artista, aunque también con semejanzas. En lo personal, acercarme a su obra, gracias a un fulano de tal que también le da por musicalizar los desvaríos de un loco frente a un micrófono, resultó un parteaguas en el acercamiento a ciertos paradigmas que me han permitido significar el mundo, mal que bien. Ya en la primera temporada usé alguna metáfora al respecto. Si Dune, de Frank Herbert, es un buen equivalente a las drogas duras en el ámbito de la ciencia ficción, sin duda Asimov es la droga de entrada. Después de Asimov, no hay vuelta atrás.
Su ligereza, su paciencia narradora, sus personajes simples pero profundamente completos, y las imposibles vueltas de tuerca que va ejecutando a lo largo de las decenas de libros que componen su prolífica y maravillosa obra, lo hacen simplemente necesario. Si tuviese que describir a Asimov con una palabra, sin dudarlo sería con asombro. El asombro que siempre experimentó, promovió y seguramente murió con la certeza de que la inercia de su legado continuaría por años. ¿Cuánto? Eso no importa. Comenzó algo y lo cierto es que los cambios toman un tiempo en atemperarse, fraguar, fermentar, germinar, eclosionar, gestar o despertar. Úsese el término metafórico de su preferencia, y aunque la elección que realicemos no sea relevante ni indicador de algún rasgo determinante de aquella abstracción a la que le llamamos personalidad, sin duda podría surgir una linda idea para un cuento de ficción, lo cual, seguramente, hubiese hecho sonreír a ese señor de patillas chistosas. Es fácil entonces deducir que si algo repudiaba, era la ignorancia. Y es fácil también comprobarlo, pues leyendo cualquiera de sus libros, más pronto que temprano se encuentra alguna frase, idea o contundente declaración de principios respecto a que la única salvación que tiene la humanidad ante el tremendo choque de trenes en cámara lenta al que nos aproximamos de forma inevitable es el ingenio, el descubrimiento y la ciencia. La maldita ciencia, tan denostada y dogmatizada también. Parecería que no hay salvación a la debacle que tenemos frente a nuestras narices. Privilegiados los narizones como yo, que lo vemos todo a cierta distancia aparentemente prudente. Y justo es este uno de los tópicos centrales de la obra que nos ocupa en esta transmisión, mientras observamos con incertidumbre el mundo real desde nuestras pantallas cómodamente dispuestas en un búnker de cobijas o metafísico, habitando la imaginación de cada una de las entidades que están siendo estimuladas auditivamente en este presente tan único e irrepetible como la combinación de circunstancias que te llevaron a estar en este justo momento, en ese espacio, ahí en la ciudad, en la costa, en la carretera, en la montaña o en la selva, en abstractos nortes y sures de desigualdades y distancias y cosmovisiones variopintas, pero con un simple punto en común, tan simple que genera hasta escalofríos la parsimonia que lo contiene. Lo posible. En esta ocasión, omitiré la reseña biográfica, y no porque asuma que ya conozcan la vida de Isaac Asimov o la considere irrelevante, cuestiones que distan mucho del motivo. Más bien, considero más ilustrativo dar un breve paseo por sus ideas, sus mundos internos, pues así como él renegaba de salir a hacer el mínimo paseo que no implicara ir a una biblioteca, museo o al buzón de correo a depositar sus manuscritos, también era fehaciente defensor del encanto de los viajes internos, de las narraciones que nos llevan a los más recónditos vericuetos de las reflexiones pacientemente pulidas respecto a la abrumante realidad exterior, colocadas en una cómoda galería que podemos ir visitando sin más fatiga que la inducida por el propio narrador en los necesarios altibajos del paseo, en cómodos relatos autoconclusivos y a la vez articulados entre sí. Además, corro el riesgo de pisar peligrosamente las fronteras de lo autobiográfico, por la profunda relevancia que ya mencioné tuvo este autor, sobre todo en aquellos años de ingenua juventud, en los que creía que podía cambiar al mundo. Y ese es un spoiler parcial de esta transmisión.
He llegado a ese punto de mi vida en que he perdido esa esperanza. No obstante, el asombro prevalece y cada nueva ocasión que me acerco a leer Fundación, reafirmo la convicción de que ese es el camino a seguir. Y está bien que así sea. A fin de cuentas, la distopía es mucho más real que en aquellas ficciones idílicas de hace 70 años. Para quien se aproxime por primera vez a cualquier texto de Isaac Asimov, un vistazo inicial podría dar la impresión de que puede abusar de su ingenuidad, su pacifismo y su recalcitrante sonrisa exaltada por sus patillas e icónica corbata tejana. Eso me recuerda que necesito una, si quiero considerarme realmente asimoviano. Todo sea por el hábitus. Y eso me parece crucial. Es un excelente punto de partida en la ciencia ficción para todas las edades y todas las especies inteligentes con capacidades lingüísticas suficientemente desarrolladas. Precisamente, al respecto, un dato de color sobre su extensa obra es que solo en una novela introduce alienígenas, y esta no tiene relación con las sagas con las que fue construyendo su historia del futuro de la humanidad y los robots. Esto es debido a que el editor de la revista Outstanding Science Fiction, John W. Campbell, no estaba de acuerdo con la existencia de otros seres con capacidades equivalentes o superiores a las humanas que estuviesen presentes en sus obras editadas, en el producto que él ofrecía. No obstante, esto no le impidió a Asimov desarrollar una narrativa coherente, aun con un aparente sesgo antropocentrista, muy distinto a lo que una conocida franquicia terminó haciendo en una lejana galaxia, donde curiosamente todos los planetas tienen la misma gravedad y composición atmosférica, y que, justo evitando un sesgo antropocentrista, caen tremendamente en él. Ya en alguna otra transmisión, compartía lo que Asimov pensaba al respecto, plasmado en su compilación de ensayos sobre la ciencia ficción. Precisamente, debido al vasto repertorio de ideas sobre las que llegó a escribir, tal vez en esta ocasión eche mano en mucha mayor medida de las citas de este señor. Muchas de ellas encuentran un eco más que nítido en obras de autores contemporáneos. Por ejemplo, Yuval Noah Harari, continuamente referente para futuros desiertos, aborda en sus textos Homo Deus y 21 lecciones para el siglo XXI diversos tópicos de forma casi coreográfica en consonancia con las tesis asimovianas sobre el tiempo y las capacidades humanas para afrontar las crisis. Por ello, también estarán resonando en varios momentos, mientras dure este torrente de datos que inunda tus cavidades craneales, en este justo periodo de tiempo. Una de estas coincidencias se encuentra a partir de la compilación de ensayos de Asimov, La receta del tiranosaurio. Justo en el primer capítulo, El futuro de la educación. La ya trillada frase de Asimov predijo el Internet. Estoy seguro de que Asimov también predijo a Los Simpson, pero aún no he leído la línea donde de forma explícita lo habrá escrito. La encontramos ahora más resonante en estos tiempos que habitamos. Sin embargo, ¿cómo deberíamos administrar un sistema educativo que sea tan individual y unipersonal, que permita que cada persona reciba educación de acuerdo a su propia inclinación y deseo, sin que importe lo que sea? Bien, suponga que los satélites de comunicación son cada vez más numerosos, polifacéticos y poderosos que hoy en día.
Suponga que no son las microondas, sino los rayos láser más capaces los que se usen para llevar mensajes de la Tierra al satélite y de vuelta a la Tierra. Bajo estas circunstancias, habría lugar para muchos millones de canales separados para voz e imagen. Y puede imaginarse fácilmente que cada ser humano sobre la Tierra podría tener una longitud de onda asignada para su uso particular, del mismo modo que ahora puede tener asignado un número de teléfono particular. Podemos imaginar que cada persona tiene un canal privado al cual puede añadirse, cuando lo desee, una máquina personal de enseñanza, más polifacética e interactiva que cualquier cosa que pudiéramos ensamblar hoy en día, ya que durante el intervalo también habrá avanzado la tecnología de la computación. Razonablemente podemos tener la esperanza de que la máquina de enseñanza, programada para algún campo en particular de estudio, será, sin embargo, lo suficientemente flexible y versátil para tener la capacidad para modificar su propio programa, es decir, aprender, como resultado de las órdenes del estudiante. En otras palabras, el estudiante puede hacer preguntas que la máquina puede contestar o responder preguntas en una forma que la máquina puede evaluar. Como resultado de lo que la máquina obtenga como contestación, puede ajustar la velocidad e intensidad de su curso interactivo y hasta puede cambiar en cualquier dirección que indique el interés del estudiante. No hay necesidad de que supongamos que la máquina de enseñanza sea un objeto contenido en sí mismo, finito, por ejemplo, como la televisión. Razonablemente podemos suponer que la máquina tendrá a su disposición cualquier libro, publicación seriada o documento en la amplia biblioteca central, codificada, computarizada y global. La máquina puede utilizar esta información para modificar su programa. Lo que tiene la máquina lo tiene el estudiante, ya sea colocado directamente o en una pantalla, o reproducido en papel para un estudio más cómodo. Naturalmente, podemos suponer que ningún humano tendrá que ser tan solo un receptáculo pasivo de información. Cualquier humano, alguna vez guiado por su interés, cualquiera que sea, tiene muchas posibilidades de avanzar por sí mismo, por lo que puede retroalimentar a la máquina y por medio de ella a la biblioteca global, de tal forma que cada estudiante también se convertirá en maestro. Y bueno, digo esto transmitiendo etéreos datos a la deriva de los tiempos, esperando que el dios de los algoritmos ilumine las vías hiperespaciales para que el contenido llegue directo a sus pantallas y auriculares. Amén por eso. No por nada se le considera a Asimov el padre de la robótica, por lo menos el padre espiritual. La madre, obviamente, es la clase obrera que históricamente ha sido explotada en las industrias y maquiladoras de todo el mundo. Y también la academia, pero la academia de abajo, la que hace la chamba, y no los que se cuelgan los laureles en aras de mantener su sacrosanto estatus de bovino superior. En ese sentido, Asimov reconoce en su compilación El secreto del universo y otros ensayos científicos que su único mérito es haberse dedicado a la divulgación, pues en las labores experimentales en laboratorio siempre fue más bien torpe, y tan honesto como para reconocer que no había logrado hallazgos estadísticamente relevantes, sin haber sucumbido a lo que luego entendió
que era una práctica común en algunos laboratorios, el omitir algún decimal o algún dato para que la gráfica quedara más bonita y así. Entonces su vida la dedicó a las letras, y es el universo en el que nos tocó vivir. Aquel en el que este señor se permitió reflexionar profundamente sobre la relación que tendríamos con las máquinas, la tecnología y la eterna pugna entre la estupidez y la ciencia. Y es por ello que el aprendizaje, desde su continuo asombro que profesó hasta límites cuasi religiosos, fue el motivo central de sus escritos, de una u otra manera. Entonces, ¿cómo aprendemos? Me permitiré parafrasear a Asimov brevemente, con aquello de que, en primer lugar, olvidemos a Sócrates porque ya estoy harto de eso de que no saber es un signo de sabiduría. Pues, carajo, asumamos lo que hemos aprendido, tanto en beneficio como en detrimento de nuestra existencia. Hemos aprendido bien, mal, regular y también más bien tranqui, para hacer cosas buenas, malas, regulares, o más bien ninguna de las anteriores. Y, en lo particular, estoy harto de esa frase de cajón para TED Talk, en esos que dicen que rompen paradigmas. Hay que desaprender para aprender. No, 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 no y no. Con un carajo. Está bien que se nos permita el uso de metáforas en ciertos contextos, pero ahora elijo renegar de esto. No podemos desaprender. No funciona así. Lo aprendido, aprendido está, y hay que lidiar con ello. Ya nos lo recuerda Charlie Kaufman en Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. La memoria es algo más que la preservación de imágenes de episodios vividos. El aprendizaje es más que la retención de conceptos. El aprendizaje es más que un individuo. El aprendizaje es social, colectivo, y está en un constante baile con el tiempo y los conflictos. Pues si no, ¿qué sentido le vamos a dar a la bendita arbitrariedad cósmica que nos ha facultado a discernir nuestra existencia y contexto habitado, y mediante el lenguaje, contarnos historias sobre cómo lo experimentamos? Podemos seguir aprendiendo. Y mejor. Permítanme seguir aprendiendo ante los errores que he cometido. Y esto nos lleva a otro de los aspectos que movió la vida de Asimov: la ciencia. En este frenesí de emociones que me provoca regresar a sus textos, me permito entonces citar nuevamente, de forma extensa, algunos párrafos que podemos encontrar en el tercer tomo de La receta del tiranosaurio, en el que aborda la ciencia y la ficción a la par. Justamente, en un breve ensayo del cual reproduciré verbalmente la mitad, expresa la relevancia de aprender ciencia. Nuestro mundo moderno está fundado en la ciencia y en la tecnología, que es la aplicación de la ciencia a los sucesos cotidianos. Casi todo lo que hacemos depende de nuestros dispositivos modernos, como los automóviles, tocadiscos. Nuestro futuro dependerá de computadoras, robots, energía nuclear, cohetes espaciales, que para nosotros tendrán sentido si entendemos la ciencia. Si una persona no entiende lo que hace funcionar estas cosas, perfectamente podrían ser mágicas. Quienes no conocen la ciencia viven en un mundo misterioso que no tiene sentido para ellos. Aún en el caso de que digan, ¿y qué? Todo lo que yo quiero es ganarme la vida, tener una familia y contemplar el paisaje. Podrán darse cuenta de que no es tan fácil. En un mundo cada vez más científico, los buenos empleos, los empleos bien pagados,
serán para quienes entiendan a la ciencia. Pero también la ciencia tiene sus peligros y beneficios. Si se hace mal uso de ella, puede contaminar al planeta con productos químicos peligrosos, radiaciones, diseños que destruyan nuestra intimidad y libertad. Sin embargo, si se hace un uso adecuado de ella, la ciencia puede aumentar nuestro abastecimiento de energía y alimentos, y mejorar nuestra salud, aumentar nuestra alegría, ampliar nuestras vidas y su seguridad. Sin embargo, ¿quién decide cuál es el mejor uso para la ciencia? En una democracia debería ser el pueblo en general. Pero, ¿cómo es que el pueblo puede tomar una decisión inteligente si, para comenzar, casi nadie conoce nada respecto a la ciencia? Seguramente, cada vez será más importante, según pasen los años, que la gente entienda la ciencia si se tiene la expectativa de que ayudará a tomar decisiones inteligentes respecto al uso de la ciencia para salvar al mundo, y no para destruirlo. Por este motivo, es importante estudiar la ciencia, aunque uno no vaya a ser un científico profesional. Y es que, en ocasiones como esta, recuerdo que no sé a quiénes estoy dirigiendo esta perorata repleta de juicios de valor obtusos y adoctrinamiento en el dogma de la ciencia. Y sabemos que en la desesperación, si se tienen piedras a la mano, se lanzan a discreción hasta que algo lo impida. Esa es la forma más científica que yo encuentro para explicar la motivación humana. Pienso en el método de escritura de Asimov. Un hombre singular no era, por lo menos no bajo una estricta razón estadística. Fue un hombre con un trabajo, un patrimonio que construir y una pasión que le impedía suicidarse. Una lógica básica, pero tremendamente singular. Se me disculpará que deposite especial énfasis en el ámbito de las masculinidades, ante lo que señalaré que su obra, ciertamente, se caracteriza por la prevalencia de protagonistas masculinos. Nuevamente, un reflejo de la época, al cual invito a poner atención. Tal vez para ello sea pertinente dialogar con la narrativa de la doctora Susan Calvin, pionera en el campo de la robopsicología. Sin ella, no tendríamos las consideraciones en torno a las leyes de la robótica, y tal vez no tendríamos la suficiente esperanza. Es curioso. Así como esos pequeños impresos de ilusiones ópticas en los 80 o 90, o primera década de los 2000, hay que hacer este apunte. Cada generación ha tenido su tipo muy particular de ilusión óptica comercializada, y curiosamente luego se preguntan y ofenden por la fascinación hacia las alteraciones de conciencia de la población en general. Ya sabemos dónde radican esos problemas moralinos y fastidiosos, en que tu alteración de conciencia no es igual a mi alteración de conciencia. Hay experiencias que nos recuerdan dos cosas: que no nos lo tomemos todo demasiado en serio, y que seguramente, en todo espacio y momento, hay muchísimas cosas que desconocemos, pero igual hay patrones presentes. Esto nos lleva a una cuestión interesante. Siempre podemos estar aprendiendo, y no tiene que resultar tan aburrido. En una de esas, responder una pregunta con otra puede ser un ejercicio que hasta nos da dinero para unos taquitos o una cerveza. O mejor aún, otro libro, o videojuego, o calorías para movilizar una entidad biológica a otro espacio y aprender experimentando dicho proceso. Viajar, le llaman. La ventaja que nos brinda la ciencia ficción, en este sentido, es que podemos practicar una serie de principios lógicos con respecto a nuestro cuerpo, nuestro pensamiento y nuestras emociones. Poner constantemente a prueba nuestras preguntas y construir escenarios. Como nos lo enseñó Borges en El Milagro Secreto. Si pudiese beber con dos muertos, sin duda serían Borges y Asimov. Afortunadamente, Asimov entendía muy bien el español, entonces sería grato para quienes entendemos mejor la Castilla, por arbitrariedades históricas. El problema del aprendizaje son también los contextos en los que se da, y el hecho de que quienes enseñamos y aprendemos
Somos igualmente humanos. Justo esto lo aborda en su ensayo ¡Ay, todos humanos!, en la compilación El secreto del universo y otros ensayos científicos. Factores como ciertos estímulos sociales, el reconocimiento, la búsqueda de inmediatez en la obtención de placer y nuestra propia ignorancia infinita pueden influir en que nuestros procederes en el campo de las ciencias sean difíciles de distinguir de los horóscopos, lo paranormal o los embustes para cambiar al mundo en cómodos pagos semanales, cuando tal vez resulte más conveniente hacerle caso a un facho que me diga que tienda mi cama todos los días. Obviamente no lo hago, porque hay que conservar niveles mínimos de rebeldía. No vaya a ser que me agarre otro apocalipsis desprevenido. Y esto nos remite a algunas ideas que igualmente desarrolló Carl Sagan en muchos de sus ensayos. Particularmente, en El mundo y sus demonios, dedica varios momentos a enfatizar su preocupación al respecto. Desde su ensayo Un matrimonio entre el escepticismo y el asombro, señala los problemas en el discernimiento de la verdad en turno. En Un dragón en el garage, juega un poco con la tetera de Russell, nos sirve una taza, para luego mostrarnos pacientemente las diversas razones por las que creemos en bulos, modelos conceptuales que ameritarían una medalla de oro en gimnasia artística, y el fascinante encanto de las verdades absolutas. Y en la secuencia que elabora entre los ensayos El viento levanta polvo y No hay preguntas estúpidas, termina de confrontarnos respecto al horrible riesgo que enfrentamos todas las personas adultas: la búsqueda de certezas absolutas y la pérdida del asombro. Y claro que ante ello hay que señalar a los propios sistemas educativos de los que provenimos. Pero también habría que cuestionarnos respecto al abandono de esas pequeñas esperanzas. Tal vez la esperanza del asombro mínimo cotidiano, ese que nos ayuda a decidirnos por levantarnos de la cama, un día a la vez. Para evitar una distopía, es necesaria la esperanza. Antes de abordar la esperanza y abandonarnos a sus probabilidades, hagamos una breve pausa. Ya lo sabes, y gracias por eso. No te vayas. Enlace estable. Cómputos positrónicos en ejecución. Hoy es un día soleado. Ten cuidado. Tengamos cuidado. ¿O no? A veces lo mejor es no hacer absolutamente nada. O no tener cuidado y dar un golpe de estado. Total, que es lo peor que podría pasar. Estas son algunas de las ideas con las que Asimov desarrolla Fundación, uno de los libros más icónicos en la ciencia ficción del siglo XX. Una vez me dijeron en la universidad una idea que ahora adapto al contexto. En la ciencia ficción,
Se está con Asimov o en contra de Asimov, pero nunca sin Asimov. Y no he conocido a nadie que esté en contra de Asimov. Lo curioso de sus ideas es que no las escribió primero, tampoco las escribió mejor. Simplemente escribió. Con amor, esperanza, paciencia e infinito asombro, respetando siempre al lector en sus tiempos. Por eso, a pesar de muchos elementos que en apariencia podrían resultar chocantes en su forma de narrar la realidad, sabe presentarse como ese abuelo ideal, ni tan joven ni tan viejo, lo justamente sabio, que acepte sus errores con humor y manifieste jovialidad y paciencia durante el aprendizaje de quienes le escuchen y observen. Y de eso va Fundación, la humanidad cuidándose a sí misma, por el simple hecho de poder seguir descubriendo. Pero, claro, toda historia tiene su inicio y sus múltiples clímax, y las tensiones narrativas y cliffhangers, enfrentamientos, escenas de acción y naves disparando en el espacio, las cuales prefiero imaginar sin ruido, y es curioso que pocos directores en el cine hayan aprovechado el recurso del terror del silencio. En la obra de Asimov, es constante la idea de la mínima intervención para lograr el máximo efecto de cambio posible. Ya se vislumbraba el germen de esta idea en sus historias y novelas de robots, cuya secuencia fue poco a poco dándole forma a una prolongadísima historia de la humanidad y sus devenires, a lo largo de milenios, desde el desarrollo de los cerebros positrónicos a cargo de la doctora Susan Calvin, hasta el momento de unificación de la humanidad con... bueno, eso lo hablaremos en alguna otra transmisión, y para ello tal vez falten unos cuantos miles de años. ¿O no? Este es uno de los temas centrales en Fundación, el cambio en el tiempo. Y podría apuntar que el otro es la estupidez humana. Sin mucho temor, podría aseverar que la saga de Fundación es una oda a la estupidez humana. Y partiendo del entendido de que Asimov era un tipo más bien bromista, yo elijo reírme de su chiste. No me preocuparía si me río solo. Agotemos los lugares comunes. Asimov intentó reflejar la historia del Imperio Romano en Fundación, inspiró a Lucas para Star Wars, fue un enfático pacifista. Las leyes de la robótica son la base de muchos códigos éticos contemporáneos. Ficciones, a fin de cuentas. Ficciones tan necesarias como el café de la mañana. Ficciones. Como ya mencionaba anteriormente, es plausible conocer a Asimov en cualquier momento. No hay uno mejor o peor. Se llega con un cuento o una novela o un ensayo y no hay marcha atrás. Se despierta al día siguiente y en el espejo se alcanza a vislumbrar. Bienvenide al mundo de la ciencia ficción. Y a partir de entonces, se intenta sobrevivir en un mundo saturado de asombro y descubrimiento. No es queja. Si quien escucha ya conoce a Asimov, permítase entonces aseverar acompasadamente, con la mirada a lontananza, y recordando esos momentos álgidos a vuelta de página, que por lo menos nos llevan a abrir los ojos enfáticamente. Si no se ha tenido un primer contacto, Fundación es un buen punto de partida, o La Última Pregunta, o cualquiera de sus historias de robots. Pero centrémonos en Fundación. Estamos arribando a Trantor, la capital del Imperio Galáctico. El icono del Sol y la nave se hacen presentes en las pantallas de la nave espacial que nos ha traído hasta aquí. Lo logramos. La especie humana se expandió en un palpitar furioso. Toda la galaxia se volvió humana. Todo planeta mínimamente habitable fue terraformado, habitado, explotado y abrazado por estos simios con lenguaje. Fuimos la gota de agua vagando por el universo y logramos construir el gran imperio galáctico desde nuestra humanidad más profunda, con sus devenires y asegúnes, un organismo tan vivo que aprovecha la luz de cientos de estrellas. Y ese es un gran problema, el centralismo.
Toda civilización debe, eventual e inexorablemente, colapsar. Si no lo hiciese, habría que cuestionárselo. Aquí renegamos de la inmutabilidad del ser, que quede bien claro. Que vengan a fiscalizarme las instituciones, los gestores del lenguaje y el presidente en turno. En este momento del tiempo en la narrativa asimoviana, Trantor está situado lo suficientemente cerca del centro de la galaxia, ese hipotético agujero negro supermasivo, y es el centro de burocracia y gestión de toda la humanidad. Incontables planetas y sistemas estelares dependen de las decisiones que se toman en su superficie, sus periferias, y toda la vida subterránea que gestiona, factura, programa y registra la existencia de la humanidad. Tiemblo de imaginar las filas interminables que se desprenderían de cada oficina. No hace falta cuestionarnos la vida, Trantor lo hace por cada quien. No hace falta decidir una carrera, Trantor sabe qué es lo mejor. No hace falta tener esperanza, la burocracia tiene la respuesta. No sientas, no seas, no vivas, simplemente sé. El ser no es cognoscible, tu existencia es funcional. Tu existencia es funcional. La historia de la humanidad es más que la suma de sus pasiones. Tal vez para imaginar Trantor, sería útil pensar en aquellas escenas idílicas que retrataban en los supersónicos. Una ciudad en las nubes, superpoblada, que ocupa absolutamente toda la superficie del planeta, en múltiples y aparentemente infinitos niveles, tanto aéreos como subterráneos. El gran centro administrativo de un imperio de 12.000 años, en un planeta completamente recubierto de metal y millones de pequeñas personitas desplazándose como hormigas en vehículos voladores por todo el espacio aéreo disponible. 40.000 millones de habitantes. Dimensionémoslo por un momento. En el presente al que fue enviada esta transmisión originalmente, el planeta Tierra tiene apenas unos 7.000 millones de habitantes. Una mínima fracción de apenas la masa crítica humana necesaria para gestionar todas las necesidades de una galaxia en continua colonización humana. La hegemonía de unos primates con lenguaje que se permitieron voltear al cielo y extender su dominio de absurdo y pasiones viscerales, justificadas por algo bastante parecido a un delirio colectivo de derecho universal a apropiarse de todo lo que alcance su mirada. Hermosa especie, la humana. Como en otras obras de la época, en ocasiones podría parecer que la tecnología es un tanto ingenua o arcaica para el futuro en el que se desarrolla la trama. No obstante, no resulta incómoda la suspensión de incredulidad para justificar esos pequeños detalles narrativos que contrastan con nuestros presentes diversos. No exige un esfuerzo de credulidad y no abusa de recursos demasiado llamativos o la espectacularidad de imágenes que busquen generar asombro. Sí, Marvel, te estoy viendo a ti, con profundo recelo. Al contrario, los escenarios que brinda son tan parsimoniosos que es como si hubiéramos pasado toda nuestra vida al cobijo del gran imperio galáctico y su imperceptible pero inexorable decadencia. Y, a fines prácticos, si al lector le generan incomodidad las inconsistencias tecnológicas en el relato, sustituya todos los interruptores, calculadoras y microfilmes con un maldito celular. Y deje de estar molestando, que los adultos vamos a hablar sobre la sociedad galáctica, su economía y arcaico sistema político. O mejor vaya a jugar a los superhéroes, con poderes físicamente imposibles como la resistencia a los rayos gamma, o jugar a ser un justiciero nocturno en spandex. La trama de fundación es simple. Hari Seldon, un señor al que le gustaban muchísimo las matemáticas, desarrolla un método al cual nombra psicohistoria. Mediante cálculos matemáticos complejos que hubiesen hecho salivar a Augusto Comte, logra el discernimiento de que se avecina un colapso civilizatorio inevitable. La crisis resultante de ello tomaría 30.000 años. Una crisis derivada de la viralidad de la ignorancia, la arrogancia humana y los problemas de la burocracia. Max Weber en nuestros corazones. Seldon brinda una posibilidad, un elaborado plan mediante el cual se reduciría el periodo de barbarie a solamente 1.000 años.
Uta, qué ofertón. Y la verdad es que sí. Aceptémoslo. No lograremos cambiar el mundo por más que nos esforcemos. En lo mucho o poco que nos quede de vida, estadísticamente es improbable que experimentemos un gran cambio en la conducta colectiva. La pandemia del siglo XXI ha sido un ilustrativo campo de evidencia de lo difícil que resulta impulsar un cambio sustancial en el comportamiento colectivo. Justo por ello, Asimov nos lleva a un breve viaje en el tiempo en el curso de aproximadamente 100 años, en los cuales se va gestando un cambio de paradigma que transita de la política a la religión para fortalecerse en el dogma del comercio. Toda realidad social se da en un marco político y económico ineludible, y tenemos que lidiar con eso. Es la propuesta de Asimov. Página tras página, van surgiendo sutiles referencias y descripciones que permiten vislumbrar la frágil estabilidad del imperio galáctico y los evidentes estertores de un enorme titán civilizatorio avanzando lentamente hacia su propio colapso, con la serenidad que brinda el total desconocimiento de la tormenta que se avecina. Un imperio que no tiene salvación, determinado al colapso por las propias corrientes de la historia. También es claro respecto a que el cambio no lo produce el individuo. Más bien, hay individuos que deciden, determinados por la inercia del tiempo, y para eso vale más estar preparados, preparadas. Desde una perspectiva energética, retrata el eterno retorno, con la vuelta al carbón y al petróleo como combustibles básicos, a nivel galáctico. Nuevamente una aparente ingenuidad, pero siempre es meramente aparente. Critica duramente a la academia contemporánea, a las jerarquías institucionales en los espacios de construcción de conocimiento, y nos lleva de la mano a cuestionarnos cómo ocurren los cambios. El plan explícito de Hari Seldon, a quien suelo imaginar como un Isaac Asimov un poco más robusto y de menor estatura, es constituir una organización encargada de recopilar toda la información de la humanidad. Una Wikipedia galáctica, un tanto más ambiciosa que la guía del autoestopista galáctico. El asidero para la humanidad en su colapso, las ciencias y las artes, justo como dicen algunas voces en ciertos sures profundos. Y parte de un supuesto retomado por Sagan en El mundo y sus demonios, sobre el camino a la libertad. Los libros lo cambiaron todo. Los libros, que se pueden comprar a bajo coste, nos permiten preguntarnos por el pasado con gran precisión, aprovechar la sabiduría de nuestra especie, entender el punto de vista de otros, y no solo de los que están en el poder, contemplar, con los mejores maestros, los conocimientos dolorosamente extraídos de la naturaleza por las mentes más grandes que jamás existieron, en todo el planeta y a lo largo de toda nuestra historia. Permiten que gente que murió hace tiempo hable dentro de nuestras cabezas. Los libros nos pueden acompañar a todas partes. Los libros son pacientes cuando nos cuesta entenderlos. Nos permiten repasar las partes difíciles tantas veces como queramos y nunca critican nuestros errores. Los libros son la clave para entender el mundo y participar en una sociedad democrática. En los textos de ambos versan ideas sobre el hipotético costo mínimo necesario. Con una aproximación desde los sistemas humanos y las redes de poder implícitas, confrontan constantemente sobre el sufrimiento ineludible. La humanidad está en continua autoinmolación. Así como lo plantea Duncan Green en su libro Cómo ocurren los cambios, un recurso útil es un enfoque en el poder y los sistemas. Una epistemología cualitativa, pragmática e ideológica, como lo nombrara Fernando González Rey. Llego así al lugar común, al recurso trillado, a la panacea contemporánea, el supuesto pensamiento crítico como salvación de la especie humana. Ante lo cual, no lo sé, tal vez necesitamos un regreso a la religión, tal vez necesitamos un periodo de barbarie, y quien discrepe, que esgrima su argumento con la caja de herramientas para sobrevivir al inminente caos. Francisco Muñoz propone la idea de la paz imperfecta. El conflicto es ineludible, tu consideración del mismo también.
por más bonito que resulte el ideal de tomarnos de las manos mientras cantamos alguna bonita canción, la construcción de ambientes armónicos, o por lo menos lo suficientemente funcionales, atraviesa por el reconocimiento de nuestra incompletitud, de nuestras ineptitudes, y la justa apreciación de que la realidad es conflictiva per se, y hay que lidiar con ello. Lo mejor es que no es obligatorio. La inercia de la historia nos llevará a nuestra salvación, o al colapso, y realmente no hay nada que podamos hacer ante ello, sino simplemente decidir con el nivel de certidumbre mínimo necesario en caso de necesitar salvar a la humanidad. Y estará bien cuando así suceda. Atención, este es un mensaje a la humanidad. Atención. La magia es una espada de doble filo, y si tenemos algo que ver con cuentos de magos, ¿con qué filo vamos a enfrentarnos? Recuerde que las catástrofes son más dramáticas que la paz, el peligro más que la calma, y, sí, el mal más que el bien. Los escritores, como seres humanos que también quieren ir al mismo lugar que los lectores, tienen la posibilidad, por lo tanto, de reforzar los males y peligros de la magia.